El S&P 500 ha empezado el año corrigiendo un 10% desde los máximos que alcanzó en febrero de inicios de año. Y esto está poniendo muy nervioso a los inversores que han empezado hace poco o que tienen gran parte de su patrimonio ya invertido. Y es que desde el 2022 el S&P 500 parecía que subía en ascensor, que no había volatilidad, no había días ni semanas malas y que solamente era meter dinero y ver cómo iba creciendo un 5, un 10 o un 20% anualmente. Pero amigos, así no es como funciona la inversión en renta variable. Así que en este vídeo vamos a analizar las caídas históricas, volatilidad, subidas, bajadas y recuperaciones del S&P 500 en los últimos 100 años para que entiendas exactamente lo que está por venir y veas si este tipo de inversión es para ti o no. Además veremos también la previsión de las grandes gestoras y de los grandes bancos de inversión y te enseñaré qué estoy haciendo yo con una captura con mi dinero, si estoy invirtiendo, si no, en qué, cuánto y cómo. Pues bien, de cara a estar tranquilo con las inversiones que uno tiene y su patrimonio y la volatilidad, lo primero es entender exactamente qué puede esperar dentro de la impredictibilidad del S&P 500. El S&P 500, aunque su media sea la de un 10% de crecimiento anual compuesto, no quiere decir que su rentabilidad sea como la de una cuenta bancaria, donde si te dan un 3% anual, tú sabes mes a mes cuánto va a crecer tu dinero y te lo van acreditando, sino que tú compras unas participaciones que representan al S&P 500 y van subiendo y bajando a lo largo del día y de media se ha visto que crecen un 10% anual a lo largo de la historia si le das un periodo de tiempo lo suficientemente largo de al menos 10 o 15 años. Pero cuando uno entra a ver el detalle de la rentabilidad del S&P 500 por año, se encuentra con una cosa muy curiosa, y es que está repartida de esta manera si analizamos desde 1880 y algo. Podemos ver que el 79% de los años obtienes un retorno positivo, lo cual ya es bastante, es decir, 8 de cada 10 años el mercado tiende a subir. Pero, y aquí está lo interesante, por ejemplo, hay más años en los que el mercado crece entre un 10 y un 20% que entre los que crece un 0 y un 10%. Y si pudiésemos ver la rentabilidad exacta, verías que muy pocos años crece un 10% clavado. Esto es porque cuando se habla de rentabilidades históricas anuales, se hace la media. Y esa media, como vemos aquí, está compuesto con años que van entre el 0 y el 10, entre el 10 y el 20, entre el 20 y el 30 e incluso entre el 30 y el 50% de rentabilidad anual. Pero también está compuesto de años negativos donde cae entre un 0 y un 10, un 10 un 20, un 30 un 20 o incluso algunos años donde ha caído un 40 o un 50% anual. Pero ¿sabes qué es lo más duro de la renta variable? No es ni siquiera asumir que un año va a subir un 10 y otro a lo mejor cae un 8 o un 15. Lo más duro de la renta variable es ir viendo cómo día a día va fluctuando, porque te hace pensar que todo va peor de lo que parece. Y esto se ve muy claro incluso en este ejemplo de aquí. Aquí, por ejemplo, tenemos desde los 1980s qué ha pasado con el S&P 500 a final de año y cuál ha sido la máxima caída interanual. Está a fecha de la semana pasada, entonces sale que el drawdown es de un -5, pero ya está en un -10 este año. Pero vemos como años, incluso como el anterior, donde ganó un 23% del índice, hubo un momento donde corrigió un 8%. En el anterior, que también subió un 24, cayó un 10. Años como el 2020, donde acabó subiendo un 16%, llegó a corregir un 34% en un momento dado, es decir, del pico del año al mínimo del año. Con esto lo que te quiero decir es que la volatilidad del índice es muy grande día a día, aunque cuando haces zoom out se vaya reduciendo año a año y década a década. Y esto se ve muy claro en esta tabla de aquí. Desde 2009, que recoge esta tabla, el índice ha hecho un por 6. Hubieras multiplicado tu dinero por 6 en los últimos 15 años invirtiendo en el S&P 500. Y sin embargo, fijaos cuántas veces ha habido caídas de más de un 5% de máximos a mínimos desde este periodo del 2009. Vemos que ha habido más de 30 veces desde el 2009 en el que de máximos a mínimos en medio de la subida ha caído al menos más de un 5%. Es totalmente habitual en el S&P 500 ver estas caídas del 9% anual, 27, 35, 20, 11, 15, 21, 17 y que aún y así cuando miras para atrás y cuando haces zoom out lleves una revalorización de hasta un 600%. Viendo esto, quizá empiezas a pensar que lo que estamos viviendo ni es tan raro ni es tan grave, ¿verdad? Pues la realidad es que es así. Las correcciones en el mercado se categorizan en 3 tipos de categorías según su profundidad y el tamaño de la caída. Por una parte, tenemos los retrocesos, que es lo que ahora estamos viviendo. Se denomina un retroceso en el mercado cuando el índice desde máximos cae entre un 5 y un 10%. Estas caídas se dan de media varias veces al año, entre 2 y 4 veces cada año, o sea que acostúmbrate a ellas. La siguiente categoría de caídas se denomina corrección y se da cuando el índice cae entre un 10 y un 20%. Ha habido 53 correcciones
en más de 90 años. Y esto pasa de media cada 1 año y medio. Es normal que el mercado corrija entre un 10 y un 20%. Y por otra parte, la última categoría y la que más miedo le da a los inversores es lo que se conoce como crash. Los crash se dan cuando cae un 20% o más. Es menos común, esa es la realidad, ya no pasa tanto, y ha ocurrido 20 veces desde 1928. Es decir, se denomina que se entra en bear market o mercado bajista cuando se cae un 20% o más, y esto pasa de media cada 4 años y medio. Este bear market, por ejemplo, desde el 2009 se ha dado en al menos 2 o 3 ocasiones, en el 2020, en el 2018 y en el 2022. El mercado corrigió más de un 20% y luego recuperó, ya te digo, hizo más de un por 6 desde el 2009. Para mí, personalmente, lo que más me ayuda a llevar la volatilidad y las caídas del mercado es entender esta tablita de aquí. Aquí tenemos desde 1961 las veces en las que el mercado hizo un crash, es decir, cayó al menos un 20%. En el 61, por ejemplo, cayó un 27%, en el 68 un 35%, en el 73 un 42%, en el 87 un 27%, en el 2000 un 47%, en el 2007 un 55%, en el 2020 un 33% y en el 22 un 24%. Lo que ocurre en estas caídas es que obviamente se pasa mal, porque a nadie le gusta ver que su dinero invertido cae tan agresivamente. Pero lo que suele ocurrir es que después de los peores días siempre vienen los mejores días y los mejores meses. Y esto se ve claramente aquí. Un año después de la caída media, la recuperación del mercado es de un 40%. 2 años después de un 70%, 5 años después de un 110% y 10 años después de un 253%. Fíjate, como viendo esto, ves que incluso si haces DCA y compras, aunque el mercado caiga, tu rentabilidad esperada va incluso a subir mucho a largo plazo. Y es que la realidad es que a cuanto más largo plazo inviertas, mucho menos es tu riesgo esperado. En un día la probabilidad de perder dinero invirtiendo es de un 46%, en un año de un 26%, en 5 de un 10%, en 10 de un 6% y en 15 del 0%. Y además hay otra cosa que es muy importante resaltar y que debe quitarte el miedo a la volatilidad y a las caídas, y es que la mayoría de los inversores normalmente no tienen todo su patrimonio invertido y por tanto todavía tienen tiempo para ir metiendo más y más madera y más dinero al mercado cuando va cayendo, y esto reduce y mucho la volatilidad. Aquí tenemos el SP500 desde el 2000 hasta el 2025 si hubieras metido, por ejemplo, 200 euros al mes. Es interesante ver esta simulación porque lo que te quiero enseñar es que incluso con la famosa década perdida que se dio desde el 2000 hasta el 2010 por la caída del 2000 y el 2008, que fueron muy agresivas, si uno hubiera hecho DCA, el periodo de caída más largo hubiera sido de solo 2 años y 7 meses. Es decir, hubieras tenido 2 años y 7 meses en los que sí que es cierto que hubieras tenido menos de lo invertido, pero a raíz de ahí tu patrimonio hubiera seguido y fijaos la curva tan bonita que hubieras tenido de crecimiento con una rentabilidad del 7,17% anual compuesta, incluso en una de las peores décadas de toda la historia del SP500. Por tanto, como ves, invertir llueva, truene o nieve es la mejor de las estrategias cuando uno invierte a largo plazo, porque reduces la volatilidad, promedias el precio de la compra a la baja o al alza en función de lo que está haciendo el mercado y te aseguras a largo plazo la máxima rentabilidad. Ahora bien, no quiero hacer este vídeo para que te pienses que crea que el mercado va a caer ni un 15, ni un 20, ni un 50%. La realidad es que creo que el mercado está sano y lo que estamos viendo es una corrección normal. Está metiendo en precio la volatilidad y la incertidumbre de qué va a hacer Trump con las tarifas, con la guerra arancelaria, con la guerra comercial, con la tensión geopolítica. Y esto se da cada 2-3 años. Los inversores compran, venden y en ese flujo de información el mercado va ajustando a la alza y a la baja constantemente, pero lo que está claro es que a largo plazo la economía va a tender a subir, la deuda se va a disparar, el dinero va a valer menos y las acciones van a tender a valer mucho más, especialmente la de los grandes índices internacionales diversificados. Respecto al momento de mercado, solo me gustaría enseñarte esta gráfica de aquí. Aquí vemos en la barra gris cómo es la solvencia y el porcentaje de compañías que no son rentables en la actualidad, en esta parte current, en el COVID-19, en la financial crisis y en la burbuja tecnológica. De izquierda a derecha sería 2000, 2008, 2020 y 2025. Vemos cómo en las grandes caídas del 40 y 50% del 2000 y del 2008, el porcentaje de grandes empresas que no eran rentables era de un 28 y 29% comparado con un 8% en la actualidad. Es decir, nada que ver con la fortaleza de la economía real y de las empresas del momento. Las correcciones que estamos viendo al final se ajustan a la volatilidad propia del mercado. No quiere decir que vaya a subir un 20% este año, ni que se vaya a recuperar, ni tampoco que vaya a hacer un menos 20%. Lo que sí que te quiero decir es que sería un error tremendo vender tus inversiones o no empezar a invertir por la volatilidad del mercado, porque volatilidad y renta variable
van de la mano. Y la volatilidad es el precio a pagar por la rentabilidad futura. Y la única manera de reducir el riesgo de la volatilidad cuando uno invierte al 100% en renta variable es tan sencillo como tener un fondo de emergencia de 3 a 6 o 12 meses de costes de vida para que si tienes una emergencia y necesitas dinero, no tengas que vender el dinero de tus inversiones, que ya hemos visto cómo incluso en caídas enormes se recupera en poquito tiempo, y tires de tu fondo de emergencia y dejes a tus inversiones que a largo plazo crezca. Cumpliendo con esto y alejándote del ruido del mercado, quiero presentarte este gráfico de aquí. Es un estudio que hicieron desde Indexa Capital y simularon qué hubiera pasado con el inversor con la mejor de las suertes del mundo, que invirtió cada año $10.000 en el momento más bajo del índice de ese año, y otro con la peor de las suertes, que invirtió en el momento más caro del mercado año a año. Pues bien, incluso el que tuvo la mejor de las suertes solo tuvo una diferencia del 0,8% de rentabilidad a lo largo de toda su historia, invirtiendo en el mejor contra el peor momento del mercado. Como anécdota y para que entiendas la impredictibilidad a corto plazo del mercado, quiero mostrarte esta tabla de aquí. Muestra a los grandes bancos del mundo la predicción que tenían y que tienen para el 2025 del S&P 500. Vemos que la media más o menos está entre el 10 y el 20% de crecimiento, y en cambio el índice este año pues va en un -4 o -5%. Con esto te quiero decir que lo que nunca deberías de intentar hacer es pensar qué va a hacer el mercado este año, porque eso es un grave error que nadie está capacitado para predecir. Y es que lo mejor para estar tranquilo con sus inversiones siempre es hacer zoom out. Y una manera muy buena de verla es esta. Por ejemplo, si vemos el S&P 500, en los últimos 5 días cayó un 3%. Hombre, si tienes ahora invertidos 400.000 euros, la caída del 3%, pues quiere decir que palmas 12.000 euros. Claro que no te hace gracia. Si miras un mes atrás, un 8%. Ostras, ya te vas casi a 40.000 euros. Pero si miras a 6 meses atrás, puedes ver que está plano. Si miras a un año atrás, puedes ver que tu inversión creció un 8%. 5 años atrás, un 100%, es decir, es más que duplicado. Y si miras históricamente, la rentabilidad es tremenda. Ahora bien, no todo el mundo puede gestionar mental y psicológicamente la volatilidad. Y aunque tengas fondo de emergencia, hay gente que no le gusta ir a la cama y no duerme tranquila sabiendo que su dinero puede fluctuar. Y no pasa nada, la inversión en renta variable ha demostrado ser la más rentable, pero tiene esta contrapartida de la volatilidad. Eso no quiere decir que porque sea la inversión más rentable, tú tengas que invertir todo tu patrimonio en ella. Como decía uno de los inversores más famosos del mundo, la mejor inversión es la que a uno le permite dormir tranquilo. Y hay estrategias dentro del mundo de la inversión para bajar la volatilidad, aunque bajes un poquito la rentabilidad. Por ejemplo, hay carteras con renta fija o con oro y que combinando estos activos, los 3 o los 2, te permiten tener rentabilidades muy buenas del 6, 7 e incluso 8%, pero con mucha menos caída máxima que la que hemos visto en la renta variable. Y al final pueden ser más adecuadas para gente que necesite el dinero en 2, 3, 4 años y no quiera asumir estar a un 100% en renta variable. Te recomiendo que te descargues mi ebook que te dejo en el comentario fijado y en la descripción, donde analizo los 5 mejores activos para invertir, y ahí toco desde la renta fija, la variable, los inmuebles, oro y Bitcoin. Y así podrás ver cómo combinando los distintos activos puedes crear carteras de inversión más o menos rentables y con más y menos volatilidad. Échale un vistazo que estoy seguro que te va a interesar. Además te regalo una copia de mi presupuesto personal y de mi plantilla para llevar el control de mi patrimonio. Por último, y cumpliendo con mi promesa que te hice al inicio del vídeo, aquí te dejo por ejemplo la inversión que he hecho esta mañana en el jueves 13 de marzo. He comprado más participaciones en el índice MSCI ACWI en el que yo invierto, que invierten tanto en países desarrollados como en países emergentes, y yo voy a seguir haciendo lo mismo, suba o baje el mercado, porque lo que sí tengo claro es que no soy capaz de predecir qué va a hacer pasado mañana, pero sí que estoy convencido que 5, 10, 15, 20 años voy a tener más dinero del que he ido metiendo seguro, y que es la única manera de batir la inflación y de multiplicar tu capital a largo plazo sin necesidad de estar más tiempo trabajando. Ahora bien, si quieres un poco más de contexto de lo que está pasando con la situación actual, el tema de aranceles, guerra comercial, inestabilidad y todo esto, te recomiendo que te veas este vídeo de aquí. Si por el contrario quieres entender por qué invierto en mercados internacionales y no solo en S&P 500, te recomiendo este otro vídeo donde analizo las ventajas y riesgos de invertir internacionalmente y no solo en el S&P 500. Oye, déjame en las dudas tus comentarios, que aunque no responda a todos, los leo siempre y me sirven para nuevas ideas de vídeo, ver qué miedos tenéis, ver qué dudas y hacer nuevo contenido. Y sobre todo, suscríbete, dale like y comparte este vídeo con quien le pueda ayudar, que la volatilidad entre todos se lleva mejor. Muchas gracias y hasta la semana que viene.